Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto platicar nuevamente y encontrarnos en este podcast que compartimos con el doctor Dismar. El día de hoy, para nosotros, el tema que vamos a ocupar y que vamos a estar analizando de manera profunda tiene que ver con algunas terapias que no hemos tocado en el podcast. No solamente queremos tocar así como la terapia neural, es una terapia que se usa como de primer apoyo. Hay quienes manejan la acupuntura, hay quienes llegan a manejar también la terapia de imanes, pero bueno, son temas que nosotros queremos analizar el día de ustedes, con hoy ustedes, y sobre todo y lo más importante son temas que se han investigado, temas de mucho interés, así como temas que en los cuales nos han preguntado. Pues bien, doctor Dismar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, nos da mucho gusto que nuevamente te encuentres con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Igual saludos a todos y a ti, Fermín. Buenas tardes para todos. Doctor, fíjate que dentro de las terapias integrativas, muchos médicos manejan muy bien lo que es la acupuntura, la terapia neural y algunas otras. ¿Tú qué conocimiento tienes de estas terapias? Bueno, pues la acupuntura fue lo primero que yo hice en mi vida. De hecho, mi posgraduado de médico fue en una clínica del dolor Ok. y específicamente trabajando con la acupuntura. Y como bien decías, pues como son terapias de apoyo a los procesos regenerativos, pues yo creo que la acupuntura tiene un impacto positivo también en los procesos regenerativos por varias vías. Si vamos a la explicación de lo que son las teorías clásicas de la acupuntura, de lo que sustenta esta terapia milenaria de tantos siglos, pues si regula esa bioenergía que está circulando en el cuerpo, en todos los meridianos, pues la famosa teoría del yin y el yang, de los 5 elementos, de los 12 canales y de los acoplados, pues estaríamos diciendo que va a ir regulando como una especie de homeostasis energética a nivel del organismo. Por ende, puede ser un proceso que apoye antes, durante o después de instaurar el proceso regenerativo. O sea, puedes utilizarlo como un condicionador del terreno biológico, puedes utilizarlo para mitigar ciertos síntomas que aparecen asociados a un producto regenerativo o potencializar este producto regenerativo o después mantener y sostener los beneficios que se ganaron con la aplicación de un proceso regenerativo. Entonces, pues la acupuntura en sus diversas formas, porque todos sabemos que en dependencia puede ser acupuntura, puede ser multibustión, puede ser ventosa, puede ser cualquiera de los microsistemas, auriculoterapia, de sistema de mano, sistema de pie, como la reflexología podal. Todos estos sistemas, pues de una u otra forma, van a apoyar de manera evidente estos procesos. Ahora, si vamos un poco al campo de las investigaciones que se han hecho actual en cuanto a esta misma rama de la acupuntura o medicina china, pues ya estaríamos hablando de como cuando aplicas o sea, cuando aplicas una aguja o aplicas cualquiera de estas técnicas, pues se liberan una cierta cantidad de sustancias en el cuerpo, como son ejemplo las dinorfinas, las encefalinas, que juegan un papel circulante tanto a nivel cerebral en el manejo del dolor y en el bienestar subjetivo, como también influyen en ciertas y determinadas enfermedades, mejorando el proceso. Por ejemplo, una placenta que tiene o sea, un liofilizado de placenta que tiene dinorfinas, si tú aplicas acupuntura, pues estás potencializando aún más el nivel de dinorfinas que tiene el liofilizado de placenta y con la acupuntura lo estás aumentando. Pero también con la acupuntura se regularizan sustancias antiinflamatorias, se potencializa también y se regulariza las ciclooxigenasas. Hay un impacto directo en las ciclooxigenasas, hay un aumento en la motilidad de la musculatura lisa por ciertos liberadores de mediadores específicos de ella. Se libera óxido nítrico también durante la aplicación. Y, o sea, y a nivel de la médula, pues se libera una sustancia conocida como el péptido P, que va a tener un efecto regulador y potencializador, no solamente regulando la parte del dolor o la parte de la actividad motora, también tiene una parte de impacto en la actividad neurovegetativa, sobre todo el control del sistema nervioso simpático en distintas enfermedades, lo que va a favorecer de forma tanto indirecta como indirecta cualquier proceso regenerativo con un producto que estés utilizando. Doctor, aquí yo quiero hacer una señalización. Qui- em,
quiero que nos comentes, nos digas, por si cuando alguien infiltra en rodilla, algún tratamiento X para regenerar rodilla, articulación, ¿no? O en hombro, ya sea rodilla, hombro, en algún lado. ¿Se aplican en puntos específicos de acupuntura? O sea, ahí va ligada la acupuntura A o, ver, o, depende. Hay varios sistemas para infiltración, una articulación. Por ejemplo, tú puedes hablar de farmacopuntura. ok, O sea, farmacopuntura es una técnica que más occidental que se caracteriza fundamentalmente por la utilización de fármacos que pueden ser desde vitaminas, ujú, desde la terapia neural, por ejemplo, puede ser bueno, vamos a quedarnos en la farmacocultura. Vamos a entrar a la farmacocultura. Dentro de la farmacocultura, pues está todas estas vitaminas que se pueden utilizar, ejemplo, sustancias estimulantes, se pueden utilizar sustratos herbolarios, se pueden utilizar medicamentos homeopáticos de tipo inyectable y se ponen en puntos de acupuntura y específicamente en la rodilla, pues tú puedes hacer la aplicación de los puntos de rodilla de acuerdo a, todos saben que los puntos de acupuntura pues tienen una especificidad con una función X descrita de forma observacional durante muchos años, o lo puedes utilizar incluso interno en zonas internas. Ahora, hay otra terapia que también vendría sobre las infiltraciones y estamos hablando de la terapia neural. La terapia neural, pues aquí estaríamos aplicando igual. Pueden ser tanto en puntos reflejos, que es una cosa. Puntos reflejos quiere decir lugares donde se está manifestando dolor que no tiene nada que ver con puntos acupunturales. O pueden ser puntos gatillo, que son lugares que a uno al explorar el dolor se agrava y también se aplica allí la terapia neural. O puede ser específicamente en zonas de interferencia, dígase una cicatriz, dígase una lesión, dígase cualquier trastorno viejo que ya se conoce como que el paciente tuvo anteriormente desgarros o tuvo lesión de menisco o tuvo cualquier de estas cosas, pues la terapia neural se va a utilizar con este fin. Ahora, la terapia neural, pues todos sabemos que la efectividad de la terapia neural radica en la propiedad de la procaína como agente repolarizador. Y este agente repolarizador lo que va a tratar es de restablecer el potencial de membrana. De allí que puede favorecer, ya te digo, puede ser un condicionador del terreno biológico, puede utilizarse durante las terapias regenerativas o para después mantener la efectividad de una terapia regenerativa en el tiempo. Ahora, ahí es muy importante que sí conozcan, sobre todo cuando se combina terapia neural con otro tipo de terapia regenerativa, que la procaína como tal tiene un efecto directamente inhibidor en la actividad del fibroblasto. De allí que la procaína se puede poner en queloides o cicatrices para inhibir que haya una proliferación de fibroblastos y que cree mucho más colágeno alterado. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si usted está haciendo una terapia regenerativa en la que lo que estás buscando es potencializar los fibroblastos o estás buscando trabajar con el factor de crecimiento asociado al fibroblasto o estás buscando trabajar con el factor de crecimiento derivado de plaquetas, estos dos factores son completamente inhibidos y regulados por la procaína. Entonces tú no puedes combinar cuando hay una terapia con estos dos factores, dígase ejemplo un PRP, dígase un implante de placenta o dígase un liofilizado de células madre mesenquimales o dígase un exosoma que tenga estas propiedades, tú no puedes utilizar a la par la procaína porque estás inhibiendo y bloqueando estos dos factores. Entonces es muy importante eso tenerlo en cuenta porque a veces la gente se olvida y una de las cosas que dice, ay, para que no duela voy a combinar, es ejemplo, correcto, sí, liofilizado sí, con procaína o voy a combinar PRP con procaína. Estás bloqueando ya el efecto de dos factores de crecimiento. Ya el otro grupo que entraría dentro de las infiltraciones, pues estaría de apoyo igual a los procesos regenerativos, está la mesoterapia para el dolor. O sea, no, hay una mesoterapia estética y hay una mesoterapia para el dolor. En la mesoterapia para el dolor es igual, es trabajar como en microdosis de medicamentos. Puedes utilizar, ejemplo, un metamisol, puedes utilizar un tipo de diclofenaco, un AINE, llevarlo a microdosis o puedes trabajar igual con pero se inyectan en puntos estratégicos igual, igual. Se utiliza la misma teoría de sustentación que la terapia neural, ok,
con todo lo que expliqué anteriormente, se utiliza con esto, incluso muchas veces se combina con procaína. Entonces se podría decir que es una terapia neural medicamentosa. Pues sí, exactamente, más o menos eso es la mesoterapia. De hecho, de ahí salió. La mesoterapia se utilizó mucho en el campo deportivo porque tú puedes estar un Ujú, atleta que está con un esguince, se hace ujú. un esguince, le puedes aplicar la mesoterapia para el dolor y el atleta puede seguir compitiendo, aunque ya después las consecuencias van a ser más graves. Pero en el caso de igual, la mesoterapia puede ser un preparador de terreno, un acompañante de la terapia o una terapia de sostenimiento después en el tiempo. Y ya si estabas hablando y estamos hablando de infiltración, o sea, de trabajo regenerativo en la articulación, una de las cosas, ejemplo, tú puedes condicionar la matriz del líquido sinovial a través de, por ejemplo, previos a 2 meses antes o 4 meses después de un ejemplo de una terapia regenerativa que vayas a aplicar en la rodilla, puedes utilizar las infiltraciones con ácido hialurónico. No se aconseja las infiltraciones con esteroides porque todos sabemos que las infiltraciones con esteroides, si bien cumplen una función antiinflamatoria, la gran mayoría de los esteroides generan cristales intraarticulares, que estos mismos cristales intraarticulares posteriormente van a terminar aún leccionando más el cartílago articular, porque son cristalitos que van a estar como cortando. El único esteroide que no produce estos cristales, en menor medida, el acetato de metilprednisolona, pero con su cuidado. Y el único que de verdad si no se convierte en cristales ni produce nada es el acetato de triancinolona, que puede lograr el mismo efecto. Pero ambos, si bien no producen cristales y no dañan el cartílago articular, sí pueden bloquear o pueden servir como interferencia a cualquier otro proceso regenerativo. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuidado porque incluso un proceso regenerativo para que de verdad sea efectivo y si un paciente se aplicó en la rodilla esteroide, tiene que esperar al mínimo 6 meses para poderse aplicar un proceso regenerativo. Y uno de los aspectos importantes, incluso que a mí me gusta en este sentido, pues puedes trabajar con las infiltraciones o de PRP o infiltraciones de ácido hialurónico para ir condicionando y preparando y sosteniendo el proceso regenerativo que vas a inducir como terapia definitiva para tener un impacto directamente en el cartílago. Y recordar, si vieron el podcast de heterogenicidad de células madre, o sea, el podcast no, la clase magistral del doctor Adolfo de heterogenicidad de células madre, se darán cuenta que aunque las células mesenquimales tienen la particularidad de poderse convertir en condrocitos, si no están los marcadores específicos en esas células madres, aunque la pongas, no se va a convertir en condrocito y lo único que van a cumplir es un rol antiinflamatorio en la zona. Van a apoyar y regenerar fibroblastos, pero recordarse que hay algo específico. No es lo mismo un cartílago regenerado a partir de fibroblastos que ayudan al condrocito a crear matriz extracelular, pero este cartílago regenerado a base de fibroblasto es muy fibroso y con el tiempo igual se deteriora o se fragmenta muy rápido. Y entonces por eso es importante tener en cuenta que las células madres tienen que ir con diferenciadores para que se conviertan específicamente en condrocitos y según los marcadores biológicos que tienen para hacer este proceso. Porque no todas las células mesenquimales pueden hacerlo. Ok, a ver, entonces, por decirlo, la terapia neural tiene ayuda en una cosa, lo que es la terapia de acupuntura, queremos entender, va aplicada a otra, entonces cuando tú haces algunas infiltraciones, no se aplican en puntos específicos como en acupuntura. ¿Se puede o no? Ok. En un taller recuerdo que hace algunos años fui a un taller de infiltración y el docente hacía la señalización donde aplicaba la terapia, se acostaba el paciente, doblaba las rodillas, marcaban, metían la aguja, aplicaban ozono y después aplicaban ácido hialurónico. Entonces, esos son un tipo de terapias de las cuales estabas explicando ahorita. Mira, en el caso del ozono, yo también tengo ciertas limitaciones con el uso del ozono en las rodillas y en las articulaciones de este tipo.
¿Por qué? Porque si bien el ozono puede tener la particularidad de entrar como una terapia y aumentar la oxigenación en la zona, hay algo muy fundamental que hay que ver en los procesos regenerativos. Un condrocito para madurar, diferenciarse, o una célula madre mesenquimal para madurar y diferenciarse y convertirse en condrocito, necesita de un factor obligatorio para que se estimule, y es el factor hipóxico 1 alfa. Entonces, si no existe el factor hipóxico 1 alfa, una célula mesenquimal no se convierte en condrocito. Entonces, si tú vas a hacer una terapia regenerativa donde vas a colocar ya células madres que vienen con diferenciadores y marcadores para convertirse en condrocitos, y anteriormente a esto le pones el ozono que estás oxigenando la zona, estás parando completamente el proceso regenerativo. Porque hay oxígeno en el lugar, no se va a liberar el factor hipóxico de tipo 1 alfa o el 1 beta que participa en la cadena más fisiológica. El 1 alfa es más patológico, pero el 1 beta es más fisiológico. Si estos dos factores no se liberan, la célula madre mesenquimal, aunque tenga los diferenciadores y los receptores para diferenciarse en condrocito, no lo hace, porque necesita obligatoriamente de este factor de crecimiento para producirse. Y si hay oxígeno y hay oxígeno, o sea, hay un oxígeno normal, niveles de oxígeno normal, pues no lo va a hacer. Entonces, de ahí que ojo y cuidado con la ozonoterapia intraarticular en unas articulaciones. Ejemplo, yo la puedo utilizar cuando me voy a ir más que nada en la terapia A. Bueno, aquí hay problemas de oxigenación, aquí hay problemas de una osteoartrosis, voy a modular primeramente este proceso y puedo trabajar con la ozonoterapia a dosis muy bajas con la ozonoterapia para ir aumentando la oxigenación del tejido, mejorar la condición del tejido y mitigar la inflamación. Y unos meses después, Aplicas un... entonces puedo aplicar la terapia regenerativa como tal. Lo mismo igual si trabajo con péptidos biomiméticos que existen actualmente, muchos tipos de péptidos biomiméticos que se están inyectando a nivel intraarticular y que ayudan a la regeneración específica del cartílago. Lo mismo, yo no puedo combinarlos directamente con cámara hiperbárica o sonoterapia, una de las dos, porque ambas van a aumentar el nivel de oxigenación al nivel del cartílago articular y no va a haber el factor hipóxico que va a hacer diferenciarse en las células madres del tejido condral para que se conviertan en condrocitos. Ahora, doctor, recuerdo que el doctor José Luis Carrillo, de allá de Querétaro, presidente de una asociación, él comentaba que para hacer una infiltración en rodilla tendría que ser señalizado. Tiene que ir a una cámara y exactamente ver dónde se tiene que depositar, ya sean células madre o algún otro ingrediente. ¿Eso es cierto? Sí, por eso, o sea, uno lo puede hacer si no tienes el ultrasonido, que Claro. sería lo ideal para dirigirte, ejemplo, al menisco interno, al menisco externo, a la cara superior del cartílago de la rodilla o a la cara del cartílago tibial. Si no tienes el ultrasonido, pues lo haces a ojo de buen cubero, A o ver sea, si latino. por las condiciones anatómicas, Ok. me digo ojo de buen cubero, pero lo ideal es por eso que hoy actualmente casi todos los procesos, tanto en el campo de la ortopedia como en el campo de la rehabilitación con fines regenerativos, se hacen de forma ecoguiada. ¿Por qué? Porque de ser forma ecoguiada vas precisamente al dolor y al sitio del daño y ayudas mejor de forma directa a la reparación que estar dejando en el líquido sinovial circulante todo el producto. Y esto no solamente las infiltraciones, ejemplos articulares. Si vas a hacer una infiltración miofacial o vas a hacer una infiltración directamente en un músculo que estás desgarrado o estas cosas, es a través de la técnica de ecoguiada, vas directamente a realizar esta infiltración, incluso para el manejo del dolor. Más aún si vas a trabajar con, ejemplo, vas a hacer un bloqueo de un nervio, una risolisis de un nervio, vas a actuar directamente en un ligamento, en una zona muy especial de un ligamento o de un músculo, pues lo mejor es trabajar con una técnica ecoguiada. Cuando el médico empieza a explorar, llamémosle así, este mundo de las terapias integrativas y quiere buscar la mejora para su paciente y busca medicina, llamémosle así, no convencional, ¿no? Siempre va a buscar la manera de cómo atender y mejorar la calidad de vida de su paciente. Por eso hablamos de la acupuntura, de la terapia neural. Ahora, doctor,
¿Tú has llegado a manejar la terapia de los imanes? El biomagnetismo, sí, sí lo he llegado a manejar. Digo, terapia de imanes, porque algunos lo entienden así, el biomagnetismo es la terapia correcta. Exacto. El biomagnetismo lo he utilizado, o sea, yo soy médico rehabilitador y como médico rehabilitador trabajo con un grupo de agentes físicos que se llama la magnetoterapia, o sea, Ujú. el conjunto de la magnetoterapia, que va desde la colocación de imanes fijos, como es el caso del biomagnetismo, que son imanes con más de 2500 Gauss que deben tener para que te logren tener un efecto biológico. Un imán de 2500 Gauss tiene un efecto local donde profundiza 10 centímetros. O sea, donde está el imán, 10 centímetros hacia la derecha, 10 centímetros hacia la izquierda y 10 centímetros hacia abajo. Ese es el área que cubre ese imán. Si le quitamos todas las teorías del doctor Godoy y de ejemplo, ay, se me olvidó este profesor mexicano muy destacado también en el área. Pero bueno, por ahí va. Bueno, se me olvidó el nombre de él ahora. Eh, si quitamos esas teorías desde el punto de vista médico rehabilitador, estoy utilizando o sea, el campo magnético para inducir cambios y modificación en el tejido. El campo magnético pues puede ir en dependencia de la frecuencia, en dependencia de la intensidad, puede ir desde efectos moduladores de la inflamación, moduladores del dolor y activadores de los procesos regenerativos. Por regla general, la magnetoterapia es una técnica energética que lo que hace es aportar energía al tejido y el tejido pues se va a regular él mismo y va a utilizar esa energía. Generalmente pues tiene un impacto directo en tres estructuras. Va a tener un impacto directo en el núcleo con todos los procesos de transcripción, regulación y un proceso epigenético. Va a tener un efecto directamente en la mitocondria y va a tener un efecto directamente en el potencial de membrana, haciendo que en la membrana se expresen receptores o se activen los diferentes tipos de bombas que hay. Y esto pues va a mejorar la calidad de la célula. Ahora, si a esto le sumamos la teoría del biomagnetismo que escribió el doctor Godoy, pues aquí estaríamos trabajando con ciertos puntos que son reflejos muy parecidos a la acupuntura, que igual algunos coinciden con puntos acupunturales, y pues estás combinando esta técnica sinérica. Igual, el biomagnetismo puede ser una terapia antes, durante y después de cualquier proceso regenerativo. Incluso si se ha visto que frente a la acción del campo magnético, muchas células crecen y regeneran y se multiplican, o bacterias o virus pueden ser alterados en su expresión y dejan de crecer o producir alteraciones. Ahora, como te decía, pertenece al campo de la magnetoterapia, ahí está el biomagnetismo, hay otras terapias como son o sea, el campo magnético local, que son los electroimanes, o sea, ya es un imán inducido con electricidad porque es un equipo, o están los campos regionales. Y dentro de los campos regionales, pues ya está, ejemplo, los uso de selenoides cilíndricos que parecen así como una resonancia Ujú. magnética donde se mete el paciente, o están las camas de campo magnético, como ejemplo el caso de la cama de campo magnético que utilizó Solís Payares, uno de los cardiólogos más importantes de México, que lo empezó a utilizar para regular sobre todo el problema de la repolarización celular y mejorar la conducción y la efectividad de regeneración de ciertos órganos. Y también pues trabajó con el famoso suero de repolarización o suero de Solís Payares, que tiene una fórmula diseñada específicamente y él lo empezó a utilizar en los pacientes cardiópatas y después se dio cuenta que mejoraba el comportamiento de muchas otras enfermedades. Entonces, y el campo regional, ejemplo, y toda la parte esta del campo regional, pues se utiliza mucho con importancia en los procesos regenerativos. Por ejemplo, en Chihuahua, cuando trabajaba en la sala del Departamento de Rehabilitación Cardiovascular y Respiratorio, pues todos los pacientes con COVID o todos los pacientes que llegaban con una enfermedad inflamatoria que afectaba tanto a nivel respiratorio como a nivel o sea, a nivel de los pulmones, vías aéreas y a nivel del corazón, ejemplo, la miocardiopatía o las isquemias muy grandes,
Pues cuando estos pacientes, además de hacer el programa de ejercicio, estaban realizando y recibiendo el campo magnético, la modulación de la inflamación era mucho más rápida y la instauración y el despertar de mecanismos regenerativos era mucho más rápido y más eficiente. De manera, llamémosla así, la palabra convencional, algunos médicos, alópatas o no alópatas, usan este tipo de tratamientos o terapias. Sí. Sí le ven algún beneficio. Ahora, ¿hay alguna contraindicación que tú digas, yo tendría cuidado para no usar un ejemplo, la terapia de imanes o magnoterapia? Una de las contraindicaciones, bueno, embarazo y lactancia, porque no se ha estudiado mucho el efecto de la magnetoterapia en esto, porque como la magnetoterapia, expliqué anteriormente, actúa directamente en los genes, pues puedes modificar el comportamiento génico del feto o el comportamiento médico de la madre cuando está en el proceso de lactancia. Entonces, en niños chicos, o sea, en menores de 5 años, no se aconseja el uso de la magnetoterapia por estas mismas modificaciones o mutaciones que pueden despertarse por el efecto de la magnetoterapia. Y tampoco se utiliza en la embarazada, tampoco se utilizan en pacientes que tengan marcapaso. Paciente que tenga un marcapaso, o ejemplo, un paciente que tenga un estimulador, estimulador de, ¿cómo se llama esto? Del nervio vago o del Mm. nervio frénico tampoco se utiliza. Si tiene un chip en cerebro por alguna otra entidad que le han puesto un chip cerebral, tampoco se utiliza. O en pacientes que tengan, ejemplo, implantes metálicos de un regulador de insulina o de un regulador del dolor que tienen, tampoco se utilizan porque lo desajustan completamente. Entonces, ahí bajo esas condiciones está contraindicada la magnetoterapia. Y sacando de este campo de la magnetoterapia al biomagnetismo, el resto del campo magnético se maneja con mucho cuidado en los pacientes con neoplasia. Sin embargo, el biomagnetismo pues no tiene tanto riesgo con el paciente con neoplasia. Incluso una de las indicaciones que tiene, aunque no está muy demostrada, con estudio, porque esto es uno de los grandes problemas. Acuérdense que hay muchas terapias que están demostradas científicamente, otras las consideran en este campo, lo incluyen sobre todo la medicina alópata de pseudoterapia. ¿Por qué? Porque o yo le llamaría ya no pseudoterapia, los que han escuchado conferencias mías sobre esto se llaman terapias de frontera. ¿Qué significa terapias de frontera? Que tienen una armazón teórica, pero más no tienen una demostración científica de esa armazón teórica. Entonces, pero sí tiene una armazón teórica que explica muy bien su funcionamiento. Entonces, esta medicina de frontera, para no llamarle pseudoterapia y no crear problemática, pues una de las cosas que falta es eso, que acaben de demostrar que sí, efectivamente, con publicaciones, con algo que sí sirve. No solamente que yo tenga un libro y lo venda en Amazon o en cualquier librería o en un evento o un congreso, sino de verdad hace falta investigaciones en esta área. Y pues esta no tiene tanto efecto directo sobre un tumor y sí tiene efectos en regular puntos o zonas que tienen alteraciones electroestáticas y la ayuda a mejorar. Fíjate, doctor, que tú sabes que cuando un paciente, llamémoslo así, diabético, ya que llevan muchos años con esta enfermedad, sabemos que es una enfermedad que te va afectando a diferentes órganos. Algunos de ellos ya empiezan a tener desgaste en fémur y ya prácticamente son que se caen y se quiebran, se rompen, ¿no? Cuando hay este problema de fémur, tú sabes que hay gente que va a buscar siempre, pues buscar cómo regenerar el fémur. ¿Alguna de las terapias que tú conoces, de las que no hemos hablado, pueden ayudar para ayudar a regenerar el fémur? Pues sí, mira, aquí hay uno de los grandes problemas. Cuando hay este problema del fémur, hay que ver, ¿esto es una osteopenia o esto es una osteoporosis? Porque ha sido inducida. O sea, ha sido inducida por violaciones constantemente de un mal estilo de vida, incluyendo nutrición, falta de suplementación, carencias nutricionales, todas estas cosas, pues, como yo digo siempre, resolver el terreno biológico. Puedes hacerlo con nutrición ortomolecular, con uso de fármacos también, con nutrición adecuada, con corrección dietética, con todas estas cosas. Pero hay algo muy importante y es
la masa ósea, por más procesos regenerativos que tú induzcas, si no hay efecto de tracción mecánica o efecto de cizallamiento, no crece y no se restablece. Entonces es muy importante que aquí sí o sí es obligatorio en nuestros pacientes instaurar mecanismos de ejercicio. Y específicamente por eso la rehabilitación se encarga de esta parte, restablecer mecanismos de ejercicio y sobre todo los ejercicios de fuerza son los que van a tener mayor impacto en el aumento de la densidad ósea. Tú puedes poner todo el calcio que le dé la gana, puedes ponerle calcitonina, regulación del aparato hormona, alendronato, lo que te dé la gana en este campo. E incluso una terapia regenerativa con exosoma, aplicación de células madre. Todo esto va a llegar a la matriz ósea, pero no va a tener un impacto de 2 o 3 meses de duración para luego revertirse hacia detrás. Porque el único mecanismo que mantiene y sostiene a un osteoblasto trabajando de forma efectiva es el ejercicio físico. Y la única forma que tú puedes bloquear a un osteoclasto, que es quien destruye la matriz ósea y es quien va aumentando con el proceso de envejecimiento, es el ejercicio. El resto de las terapias tienen un efecto limitado, corto en el tiempo. A esto también le podemos sumar, ejemplo, la cámara hiperbárica, que va a mejorar todo este proceso. Todos conocemos que además de aumentar la oxigenación en la zona del hueso, algo que va a favorecer es que ayuda a alargar la ozonoterapia, ayuda a alargar los telómeros de las células, sobre todo de las células que tienen que ver las células madres adultas o las células regenerativas adultas y específicamente va a mejorar mucho más la salud ósea y si a esto tú le combinas dieta, suplementación, utilización de una terapia regenerativa, fisioterapia con ejercicio físico y, ¿y cómo se llama esto? Lo último que dije. ¿De la cámara hiperbárica? Y la cámara hiperbárica, pues potencializas aún más el efecto y logras mejores resultados. Pero además, incluso el mismo campo de la rehabilitación, que estábamos hablando de la magnetoterapia, pues la magnetoterapia ayuda a remineralizar el hueso. Pero ahí estoy hablando ya del campo magnético, las camas de campo magnético, sobre todo el campo regional. Las camas son nada más, es como la donde te acuestas, ¿no? Hay una que son una colchoneta y hay Una otras que colchón. son un solenoide. Y también ayuda, ejemplo, en el campo de la rehabilitación hay corrientes que son para regenerar, como es el caso del uso de la microcorriente, que ayuda a regenerar el tejido óseo, la corriente interferencial y otro tipo de corrientes que participan en estos procesos regenerativos y que facilitan que el hueso se vaya remineralizando. Pero el principal, la guía y el cúspide de este tratamiento es el ejercicio físico. Bueno, pues ahí está. Queríamos saber si alguien le puede ayudar la acupuntura, la terapia neural, Todas esas pueden ayudar, pero pero no en un grado máximo, como es lo hace el ejercicio. exacto. Hacemos este comentario porque en algunas ocasiones hay personas que buscan la ayuda y ya ves que llegan con especialistas, llamémosle así, y aplican este tipo de tratamientos y es por eso que a veces no se encuentra el resultado óptimo, ¿no? Sí, incluso ahí está, nos faltó algo, el reajuste hormonal, muy importante la Ah, ok, parte de sí, cierto, sí, lubricación, sí. porque también toda la parte de las hormonas sexuales, pues también influyen en la regularización de la mineralización ósea. Bueno, son asuntos complicados porque casi todos los pacientes son arriba de los 60 años. Exacto. O sea, por eso les complica hacer ejercicio, por eso se les complica restablecer su sistema hormonal. Sí, pero específicamente, ejemplo, cuando tú te haces este equipo diagnóstico, la densitometría ósea, cuando aparece una osteopenia, que es la rayita que va a salir en amarillo, ya es porque hace 5 años venían presentándose los problemas de mineralización. Lo que quiere decir que tú te haces una densitometría ósea y te va a dar en el verde, pero pegadito del verde hacia el amarillo. Cuidado, que eso te está diciendo que en 3 años tienes osteopenia. En 3 o 2 años tienes osteopenia allí. Porque está ahí como perro olfateándote para morderte. Pues en ocasiones, por eso quisimos tocar este punto de las terapias integrativas, que en ocasiones podríamos llamarlas de, de las cuales muchos se apoyan, ¿no?
y van de buena fe, llamémoslo así, van y visitan algún acupunturista. Hay otra terapia, doctor, no sé si habría después que la tocáramos un poquito más a fondo, pero yo creo que cuando tú hablas acerca de hacer sí o sí ejercicio, sí o sí cuidar el estilo de alimentación, este tipo de terapias funcionan cuando tú haces una modificación a tu estilo de vida. Claro, es lo que yo digo. Tú puedes trabajar con un paciente con cualquier proceder regenerativo, o digamos en un proceder ya regenerativo, cualquier otra terapia, y no hay modificaciones de estilo de vida, el resultado que vas a tener va a ser a corto plazo y no va a ser duradero o perpetuo. ¿Por qué? Porque, y ahí vamos a la teoría de los 7 terrenos biológicos. Si tú no haces recondicionamiento de equilibrio ácido-base, no haces recondicionamiento hidromineral, no haces recondicionamiento de la desintoxicación, desasimilación, no haces trabajo en la nutrición y en la optimización, no haces trabajo en el control de los procesos vasculares, no haces trabajo en el control del sistema nervioso autónomo, que son los 7 terrenos, pues estás fallando completamente en reacondicionar al paciente hacia un proceso de verdad de regeneración, reparación, curación. Y, ejemplo, ¿qué haces vos si tienes un paciente que le haces todos estos procederes y tiene problema de sueño? Y el problema de sueños, todos sabemos que los reales procesos de reparación y regeneración suceden durante el sueño. Entonces, si el paciente no tiene una buena condición de sueño, no trabajas en reorganizar el sueño, ejemplo, y crear un estilo de vida que favorezca que el paciente le mejore la calidad del sueño, pues por más procesos regenerativos que le hagan, estos procesos regenerativos van a ser fallidos porque el mismo organismo lo va a ir destruyendo, como mismo destruyó el proceso regenerativo normal y natural que debería llevar el cuerpo. Entonces, de allí que por eso es importante la reeducación del estilo de vida y todas las terapias y trabajar en las distintas áreas que tienen que ver con despertar y regular realmente un proceso regenerativo. Eh, Que no es así, varita mágica, toma células madres y exosoma y acupuntura y terapia neural y ozonoterapia y ya. no, Vas a estar preparado para vivir toda una vida sin dolor y sin molestia. este, bueno, queremos que la parte importante que la persona que siempre que va a buscar a un especialista o busca alguna terapia regenerativa o integrativa, le pueda favorecer algún tipo de tratamiento más especializado. Pero sí es importante abordar los factores del sueño, del ejercicio, de la alimentación, de cuidar el terreno biológico, de que los tratamientos también sean muy buenos, alta concentración, tiene mucho que ver. Ahora bien, doctor, quiero preguntarte, cuando un paciente, ya vamos a ponerle edad, 60 años, mujer, con problemas de fémur, diabética, por dónde empiezas? O sea, literalmente, ¿por dónde empiezas a atender a un paciente? ¿Por dónde le empiezas a ayudar? Porque en México hay muchos pacientes así. Llegan, en medicina regenerativa, Sí, son el tipo de pacientes que te llegan. es lo que yo digo. Volvamos a la teoría de los 7 terrenos. Pero, Todas las enfermedades, sea la que sea, tiene afectaciones en los 7 terrenos. Entonces, pues los 7 terrenos te dan a ti el peso y la prioridad de dónde tienes que empezar a ajustar. Tú no puedes empezar a entrar, pues voy a regular el sistema nervioso autónomo para mejorar el metabolismo del paciente y mejorar el efecto del control en el manejo del dolor de la circulación sanguínea, si primero no entras a restablecer niveles de glicemia que te están afectando el pH, reeducación hidroelectrolítrica o optimización a través de la suplementación correcta o la nutrición adecuada. Y ya una vez que empiezas a dar estos suplementos, que empiezas a reajustar el organismo y el organismo comienza a reaccionar, porque si ya regulaste pH, regulaste minerales, regulaste nutrición, estimulaste el proceso de desintoxicación en cualquier enfermedad, ya entonces entras a impactar directamente. estás hablando ahí que se hacen 4 tratamientos. Por Exacto, eso tienes que atender los 4 en el mismo momento. exacto. Entonces, cuando tú reajustas eso,
Entonces ya empiezas con los otros. Vamos a ver, vamos a empezar a hacer, ya que ya empezaste desde el principio, vamos a empezar a hacer cambio de estilo de vida, vamos a ver cómo está tu sueño, vamos a ir viendo cómo progresivamente vamos a incorporar la actividad física en tu vida, cómo vamos a optimizar la función hormonal y ya después de todo eso voy pasando a los sistemas superiores que controlan a la enfermedad. Pero tú no puedes entrar directamente a eres diabético y tienes problemas de artropatía. Ejemplo, la triada del diabético, que es angiopatías, Ajá. neuropatía y artropatías. Tú no puedes entrar directamente a tratar una neuropatía, una angiopatía o una artropatía si tú no resuelves todo lo elemental y esencial. Sobre todo lo fundamental que es la azúcar, o sea, exceso de azúcar en sangre, carencia de azúcar en el interior de la célula donde estás obligando a las células a hacer fermentaciones glucolíticas, a trabajar con fermentación anaeróbica, a trabajar a base de sustratos de lactatos y piruvatos, que estás alterando eso. Si tú no corriges eso, que es lo que metabólicamente está alterado, desaparece esa resistencia a la insulina. Claro que va a seguir evolucionando hacia un síndrome inflamatorio, claro que va a seguir evolucionando los procesos degenerativos si tú no corriges primero todas estas anormalidades. Por más procesos regenerativos que metas o más procedimientos regenerativos que pongas, el paciente te va a mejorar 1, 2, 3, 4 meses y después va a estar igual o peor. Y son toda la lista de pacientes grillos, como yo digo, pacientes chapulines, que son salta para aquí, salta para allá, salta para acá, con distintos médicos. Y Porque no hay una, porque sí, no mejoran, o exacto, mejoran un mes y se vuelven a mejoran empeorar. 1 o 2 meses y después Que están igual o peor. peor. ¿Recuerdas que en el test epigenético, cuando los hacemos algunos, te has dado cuenta que tus pacientes salen con problemas de parásitos, señal viral, señal postviral, algunos traen problemas de intestino, algunos traen problemas de microbioma? Cuando tú tienes que reajustar esos 5, ¿por dónde empiezas? ¿Por el intestino? ¿Por el microbioma? ¿O por una desintoxicación? Porque en el test epigenético te sugiere, casi siempre te haces una aclaración. Tú necesitas una terapia de quelación suave. Sí, a ejemplo, siempre el primer pilar sería, en todo ese orden que me has dado, intestino. Intestino, ok. ¿Por qué? Porque si tú no reacondicionas el intestino y este intestino los dejas siendo permeable, un intestino permeable jamás y nunca ni se va a regular el microbioma por más probiótico que pongas. Van a seguir produciéndose mecanismos de intolerancia alérgica o inflamatoria en la luz intestinal, van a seguir pasando productos que no deben pasar al torrente sanguíneo. Entonces, pues lo primero que tienes que hacer es regular la función intestinal, reajusto el microbioma, pongo terapia de apoyo de quelación natural que trabaje a nivel de la luz intestinal, después instauro procesos de desintoxicación. O sea, detienes primero la inflamación. Exacto. Después instauro procesos de desintoxicación y por último empieza los procesos de asimilación. Si no haces esto, incluso ni la asimilación va a ser correcta. Mientras, si quieres ir instaurando la suplementación y sigue inflamado el intestino y no lo has logrado reparar, puedes utilizar la sueroterapia. Y la sueroterapia te va a dar el aporte de los nutrientes que salen como necesidad en el test epigenético, lo das a través de la sueroterapia, en lo que vas resolviendo la inflamación intestinal y vas reajustando el microbioma. Y ya cuando estás, ejemplo, en esta parte de las señales virales, como bien me decía, señal viral pues va a significar específicamente que o hubo un virus o una vacuna que desencadenó unas respuestas donde aún siguen circulando microARNs o microADNs que están circulando y están causando respuestas interferentes. Entonces, pues ahí una de las cosas que tienes que utilizar es desprogramar esta señal. La vía más fácil, más recomendable para desprogramar esta señal es la RD numerasa. Ahí no te sirve la magnetoterapia. Te puede servir, pero no es tan efectivo, es muy lento. Ok. Digamos, ahí sería muy lento. Yo te voy a decir, en mi práctica, a mí me ha servido, cuando he utilizado y he probado el biomagnetismo, me ha servido muy bien como método diagnóstico, incluso Ok. de adelantarme hasta 5 meses al diagnóstico después un medicólogo va a ser de la enfermedad. Yo le he dicho al paciente, vas a tener esto, esto y esto.
5 o 6 meses después le hacen el paciente en urgencia por un intestino talposa, por una úlcera Mm. gástrica, y dice, y un médico me colocó los imanes, me movió las patas así, me las sacudió y me dijo que iba a tener úlcera. Exactamente, ¿por qué? Porque yo sí he visto que el biomagnetismo como técnica diagnóstica se me adelanta muchas veces a lo que va a aparecer. Como esto, como herramienta terapéutica, me es muy lento. Entonces, por eso prefiero entrar con la RD nuberasa. Y yo entraría con la RD nuberasa, que es una enzima que me va a ir a trabajar y buscarme todos estos micro RN circulantes, los va a eliminar, incluso va a ¿En evitar suero o inyectado? inyectado de forma Dosis. subcutánea, como si fuera la insulina. Ok, está bien. Ok, doctor. Y la dosis depende de cada paciente o de la condición y la característica que Sí, el tenga. peso, edad, Exacto. algunas otras indicaciones. Ok, doctor, y creo yo entonces llegamos a un punto donde estamos analizando bien de manera específica cuáles son las terapias que se pueden integrar junto con un tratamiento Regenerativo. regenerativo, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Tú has manejado la cámara hiperbárica ya de manera Uy, más sí, específica? es Ok. una de las preferidas. De hecho, cuando llegué a México, llegué a una clínica que específicamente trabajábamos con la cámara hiperbárica y con el ozono. Pero hay una diferenciación entre la cámara hiperbárica y también lo que es el sauna con infrarrojos. ¿Hay diferenciación o hacen un trabajo similar? No, Porque eso me acaban de preguntar. hay una diferencia marcada. Una cosa, ejemplo, la sauna infrarroja. Lo bueno que tiene la sauna infrarroja es que va a aumentar y potencializar el efecto de la mitormesis. Ah, ¿Qué es mitormesis? Es hacer que en la mitocondria haya un equilibrio, haya una mejor producción de energía, las mitocondrias traten de volverse falciformes o ramificadas, o haya fusión mitocondrial para mejorar y optimizar aún más la función mitocondrial. Y eso lo hace la sauna con infrarrojo. Y desde esta forma prolonga y mejora la longevidad celular o incrementa los procesos regenerativos. Ahora, la cámara hiperbárica actúa de otra manera. La cámara hiperbárica primeramente aumenta la oxigenación del tejido, incluso en lugares que normalmente no llega el oxígeno por la perfusión o llega un poco de oxígeno a través de la perfusión sanguínea, como la cámara hiperbárica, como es a presión y a atmósferas, se logra incluso llegar a estos tejidos. Y otra de las potencialidades que se ha visto de la cámara hiperbárica es que hay cierto alargamiento de los telómeros en el paciente, donde hace casi un efecto muy parecido al epitalón. El epitalón sabemos que es un péptido que ayuda a alargar los telómeros. La cámara hiperbárica es un aliado al epitalón y ambos lograrían un mejor efecto a esto. Y si a esto le sumamos un astralagus como suplemento, pues, o adaptógeno, todavía estaríamos aún mejorando más el alargamiento y la calidad de salud de un telómero. Entonces, pues son cosas que hay que ir viendo en el proceso regenerativo. Y la cámara hiperbárica, pues sobre todo en la recuperación de daños marcados, donde hubo necrosis aumentada de los tejidos, me da muy buenos resultados. Incluso igual donde hay un tejido que no solamente ya esté necrótico, donde hay un tejido con un aumento del predominio de células senescentes, pues la cámara hiperbárica tiene el efecto de disminuir el impacto de estas células senescentes y mejorar la actividad de las propias células madres del paciente, haciendo que tengan mayor capacidad regenerativa. Incluso también tiene una actividad importante en el sistema inmune y tiene una actividad muy importante a nivel de los fibroblastos. oye, doctor, ¿y cuando el paciente necesita hidratación celular, alguna de las terapias? Pues una de las cosas es la hidratación celular, pues al no ser que esté deshidratado, que iría con un suero directamente, cuando está esto microdeshidratación, porque una cosa es la deshidratación total y otra es la microdeshidratación, que es un desajuste en los minerales y un desajuste en el equilibrio hidroelectrolítico del paciente. Pues yo, Perdón, te pregunto esto porque ahora en épocas de calor, por eso ahí me iría más a reeducar estilo de vida, también utilización de las aguas, preparación de las aguas, sobre todo muchas de las aguas, recordar que son carentes de minerales, y no solamente la hidratación se refiere a que hay que incorporar agua, también se refiere a que hay que incorporar electrolitos. Entonces hay que manejar bien el binomio electrolito-agua. cuando te pones un suero de solución salina solito, ¿es en qué te beneficia? ¿Te ayuda como tal? Sí o ni no, porque la solución, o sea, la única sal que tiene en el cuerpo no es el sodio.
El cuerpo necesita entre las sales que forman parte, sobre todo del trabajo de las bombas de las membranas celulares, tendrías que tener en cuenta el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. Entonces sí o sí Y el tendrías cloro. que complementarlo. Entonces sí, por eso tendría que enriquecer ese suero. Por si tú ahorita, quien estamos en épocas de calor, toda esa solución salina, ¿qué le tendrías que poner? Pues O ya sea, te digo, nada más no para sanar, como medio para preventivo para estabilizar, estabilizar. para ¿Qué le estabilizarla, pones? independientemente de que, por ejemplo, vaya a ser un suero de con ácido alfa-lipoico para hacer una quelación, pues yo le pondría el magnesio, el calcio, el bueno, el calcio no lo pondría por el ácido alfa-lipoico aunque el ácido alfa-lipoico no tiene predilección por el calcio, no que la calcio, pero pondría ejemplo o calcio o magnesio, potasio para estabilizar bien la fórmula. Porque Para que se complemente. porque sí, son los minerales que Y seguramente son. una solución salina compuesta así, cada cuánto tendrías que ponértela? Porque ya ves que los calores nos van a durar de 3 a 4 meses. No, a ver, mm, ya te digo, si tú haces una buena rehidratación oral, no tienes por qué llegar a ponerte suero. Pues, doctor, estamos hablando que aquí en México no se, no se cumplen esos Pero bueno, estándares. si es así, pues yo pondría un suero, ejemplo, al paciente, yo le diría de 2 a 3 sueros por semana. Bastante. Sí, Pero ya te sí. digo, no sería solamente para hidratarlo, no perdería mi tiempo en eso. Si voy a utilizar la sueroterapia para incorporar cualquier otro elemento. Ok. Pues O yo, terapia intravenosa, que es como se debe utilizar según la COFEPRIS. endovenosa, Terapia endovenosa. terapia endovenosa. Pues creemos que esta parte fundamental de conocer algunas terapias que pueden integrar tu consulta, como la acupuntura, la terapia, bueno, yo he probado las dos, la terapia neural me ha parecido muy buena. Hay quienes, eso sí les digo yo, que quien la aplique debe ser un máster, porque si alguien no sabe aplicar muy bien la terapia neural o la acupuntura, aguas, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí, no te puede, en lugar de ayudarte, te puede perjudicar en algo, ¿no? Ujú, así Ok, es. y en cuestión de la magnetoterapia, pues también yo pienso que sí, alguien necesita ser muy bueno como para poder, aplicarte ese tipo de terapias y tratamientos y complementados con alguna terapia regenerativa. Ujú, así es. Pues doctor, ¿algo más que quieras añadir a este podcast que estamos por terminar? No, pues una de las cosas que me gustaría decirle a los médicos es eso, a recordar siempre, no trabajar con una terapia porque alguien te dijo que es muy buena, porque estaríamos haciendo lo mismo que hacen la tía con las vecinas. Oye, el médico me mandó esta pastilla, tómatela para que tú veas que te va a hacer, para que te regule. Ejemplo, tenía problemas del sueño y el médico me mandó esta pastilla y le sale a la otra vecina y le dice, ay, yo tengo también problemas del sueño, tómate la pastilla que me mandó mi médico para que tú veas que te va a hacer resultado porque a mí me fue magnífica. Médicos no trabajen con eso porque alguien te dice que utiliza tal producto y le es buenísimo y ha sanado a 10.000 pacientes porque todo el mundo habla de lo que ha sanado, pero nadie habla de lo que no ha sanado o ha jodido Sí, prácticamente. es complejo. Entonces, pues, miren, estudien cada una de las terapias a profundidad, las limitaciones que tienen, los efectos. No hay ninguna terapia panaceica que resuelva todo. Todo tiene un orden conciso y biológico y leyes biológicas, físicas y químicas que tiene que respetar y farmacológicas. Entonces, pues es importante que uno conozca a profundidad toda esta terapia. A mí me ha costado casi 25 años. Bueno, tengo 28 años de graduado, 25 años estudiando a fondo estas terapias y cada vez se me va incorporando más cosas y más cosas y más cosas para que de verdad sean efectivas, saber el orden que deben llevar en esto, la intercalación, las interacciones con otras terapias para crear de verdad verdaderos mecanismos de tratamiento de un paciente. Y lo mejor de todo es la personalización. No sirve un protocolo para todos los pacientes. Todo el mundo, por ejemplo, con una artrosis de rodilla, todo el mundo con un problema de una enfermedad respiratoria, todos no responden igual y no llevan el mismo programa de tratamiento. Y ese sí es un error que en muchas ocasiones en terapias integrativas se llega a cometer, ¿no? Por eso creemos mucho nosotros que me venimos ya manejando desde el año pasado la medicina de precisión basada en el test epigenético, que sí nos da indicadores de apoyo, indicadores ya sea del sistema intestinal, del sistema inmunológico,
algunos estresores ambientales. Este tipo de información a ti como especialista, doctor, que manejas muchas terapias, pues te permite al menos saber si el paciente tiene una señal viral, si trae metales pesados, si su intestino está mal, si tiene deficiencia de omega 3, de hierro, de alguna vitamina, de algún mineral, y a ti ya te permite personalizar muy bien su tratamiento, ¿no, doctor? Exacto. A mí el test epigenético para mí ha sido una herramienta que me ha ahorrado mucho tiempo de romperme cabeza y de ir directamente a lo que de verdad necesita mi paciente y no estar tirando piedra a ver qué da. No, O por los conocimientos, ejemplo, de la ortomolecular o por los conocimientos de la funcional, de decir, bueno, pues esto con esto pues resuelve esto. No. Hay veces el paciente te das cuenta que te sale el test epigenético y el problema no está en eso que la medicina funcional o la medicina ortomolecular te diría, el problema está en otra sustancia que hace un trabajo directamente, ejemplo, trabaja como un cofactor para una de las enzimas que está con deficiencia, que trabaja con ese nutriente o mejora una de las vías que está completamente enlentecida o está muy acelerada por el aumento o la deficiencia de un nutriente. y fíjense por qué tan es importante este test epigenético cuando alguien lo quiere integrar a sus terapias. Porque en ocasiones el test epigenético se maneja desde el de la salud integral en general, el que quiere bajar de peso, el que quiere sí, qué alimentos para alimentos keto, ¿no? El anti-aging, pero sobre todo los ajustes nutricionales que son durante 90 días. Y nos indica el test epigenético qué alimentos sí puede comer, qué alimentos no debe de comer durante ese tiempo por aquello de las enzimas. Por eso sí es importante conocer muy bien. Pero aparte algo que me gusta del test epigenético, doctor, son alguna sensibilidad que trae tu paciente como aditivos, ¿no, doctor? Sí, te dice toda la acumulación de posibles aditivos y ya sacando por cuáles son las posibles fuentes, ya te das cuenta, le dice al paciente, oye, no puedes comer más esto, no puedes comer esto, no te puedes untar esto, no te puedes poner tal cosa porque tienen tal aditivo que te lo está incorporando y te va a provocar mutación ese aditivo en tu cuerpo. Pues Pues para nosotros el día de hoy hablar un poquito, no abordamos algunas otras terapias. Por ahí un día alguien me preguntó acerca de qué opinaba su servidor acerca de la terapia cuando alguien usa las abejas. La apiterapia, pues, digamos, Mm. yo más que nada lo he utilizado en el campo de las enfermedades reumatológicas. En Cuba se utilizó apiterapia mucho en el campo de las enfermedades reumatológicas y ha dado muy buen resultado. Pero igual te digo, no es una panacea y ayuda o no en determinados y ciertos procesos, pero hay que tener en cuenta igual la sensibilidad del paciente. Claro, pues bueno, ya será en otro podcast, en otra ocasión, de hablar de algunos de estos temas que sabemos que son de algún interés de algunos médicos, de algunos especialistas, aquellos que manejan terapias integrativas. Y para nosotros siempre tener los conocimientos bases científicos. eh, Llamabas hace un momento, ¿no? Que no sean terapias de frontera, que sean terapias basadas en investigación, en ciencia, en publicaciones, en los cuales podamos comentar y lo más importante, que la información sea veraz para ustedes. Pues doctor, muchas gracias, buenas tardes, ya entramos en la noche, que pases buenas noches, doctor. ¿No? Buenas noches para todos y que haya sido esto de provecho. Hasta luego y que pasen muy buena noche.